Buenas noches, hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Quiero darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia, ya que de Él es la misericordia, hermanos, y la verdad, yo en mi corazón muy agradecido con Dios por esa infinita misericordia que tengo. Pues antes tal vez llegaba este día, y bueno, ni llegaba este día, pues prácticamente llegué a un extremo muy complicado de echar a perder mi vida todos los días, ¿verdad? Pero este es un día que muchas personas también utilizan para lo malo, ¿verdad? Que supuestamente trabajan toda la semana y hoy es su día, lastimosamente para hacer lo malo. Rogamos a Dios que Dios tenga misericordia de todas las personas, que nosotros podamos cambiar nuestro corazón, que nosotros podamos cambiar nuestro corazón, hermanos. Porque esto es lo más importante, cambiar nuestro corazón, anhelar un cambio en nuestra vida y sobre todo confiar en nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos compartiendo estos días cómo el rey David expresaba expresaba su confort, que en la palabra de Dios estaba su esperanza, su fe. Sabía que hay un Dios que, aunque las circunstancias se pongan difíciles, él sabía perfectamente que había un Dios que podía ayudarlo siempre, siempre. Entonces, el rey David no era hijo de Dios solo por lo bueno o por las bienaventuranzas o por las bendiciones, que mucha gente va a una iglesia por recibir bendiciones, según ellos, entre comillas, ¿va? Porque allá les llegan a declarar cosas y esto y el otro, y la gente va tras eso. Pero el rey David no, el rey David y los hijos de Dios no vamos tras las bendiciones de Dios, vamos tras su misericordia, vamos tras que nos abra el entendimiento, anhelamos acercarnos a Dios, anhelamos vivir como Dios quiere. Este es el significado de todos aquellos que queremos vivir para Cristo. Vivir para Cristo significa anhelar que Él more en nosotros. Es lo que queremos. No nos interesa si no hay lujos o no hay detalles o no hay, como la gente pues hoy anda buscando, ya le dije, carros, bicicletas, miren, mujeres, maridos, de todo anda buscando la gente. Pero nosotros deberíamos de entender que lo más importante es que Cristo venga a morar a nosotros, que nosotros este cuerpo lo utilicemos para honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿Y de qué manera? Permitiendo que en este cuerpo venga a morar y sea un templo y morada del Espíritu Santo acá en nosotros. Por eso esto lo hace la palabra de Dios, ese anhelo, ese deseo de querer glorificar a Dios. Mire, y sin más voy a comenzar. ¿Por qué razón? Porque no me va a dar opción. Quiero leer el Salmo, Primera de Samuel capítulo 23, y también quiero, hermanos, que podamos meditar en estas palabras, lo que pasó en el Salmo 42, y aquí vamos a leer qué pasó en el Salmo 42, pero también vamos a leer lo que pasó en el Salmo 121. Entonces, con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a glorificar el nombre de Dios, y todo esto lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, voy a leer 1 Samuel capítulo 23. No puedo comentar todo porque quiero llegar hasta al Salmo 121. Pero para que podamos entender de qué manera vivía el rey David las aflicciones, porque no, las personas piensan que los salmos son poemas. No, no son poemas. Una inspiración, aquel comiéndose unas uvas, acostado en su cama y de repente dijo algo. No. No, lo que está ahí es como ejemplo. Primero, lo que pasó con las ciudades que no quisieron agradar a Dios. Cayó fuego del cielo y los consumió. No, Dios no estaba permitiendo que su siervo esté ahí, como le vuelvo a repetir, con un racimo de uvas bueno, escríbeme tal cosa. Me quedo impresionado. 4 cartas que el apóstol Pablo escribió en la prisión. En la prisión.
Ya vamos a hablar de eso el lunes, si Dios permite. Pero hoy vamos a entrar acá a las experiencias. Vuelvo a repetir, toda la escritura es inspirada por Dios, pero nadie la hizo en una hamaca. Todo es es real lo que pasó con el pueblo de Dios, con la iglesia de Dios. Todo es real. No van a creer ustedes que alguien se imaginó ahí en el Coliseo Romano los hermanos morían de mentiritas, ¿no? Eran mordidos, comidos vivos por los leones. Eran decapitados, eran muertos a espada. Así comenzó la primera iglesia. Lastimosamente hoy no es lo que se esperaba, pero como todo se tiene que cumplir, se está cumpliendo lo que está pasando en segunda de Timoteo 3, si no estoy mal, 3:1, ¿ya? Hombres amadores de sí mismos, ya hemos hablado de eso. También hemos hablado de el espíritu de la Odisea, también estamos hablando de él. Pero ahora vamos a entrar en algo impresionante. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 23. Dieron aviso a David diciendo: he aquí los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Keila era una ciudad cercana a Jerusalén, ¿verdad? Pero los filisteos ya estaban comenzando a invadir Keila. Y dice, y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Fíjese que David venía huyendo de Saúl, pero consulta a Dios que qué hace, ¿verdad? Porque pues él tendría que estar escapando por su vida, no ir a defender a Keila por razones de que el enemigo número uno lo traía cerquita y era Saúl, el rey Saúl. Quería matar al rey David, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? David consulta: están pasando momentos difíciles mis hermanos, ¿qué hago? Ve a ayudarlos. Esa es la orden de Dios, y David va. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Ya ellos estaban atemorizados porque Saúl andaba, como quien dice, machete desenvainado, miren, tirándole a todo lo que se movía. Saúl andaba tras ellos. Entonces dice el pueblo que estaba atemorizado. Ahora el versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y así sucedió. Fueron a la guerra. Sigo leyendo. Vuelvo a repetir, me voy a quedar casi al final del versículo del capítulo 23, pero quiero que lo leamos o que lo oigamos. ¿Por qué razón? Porque esto es muy importante. El versículo 6. Y aconteció, primera de Samuel, capítulo 23, versículo 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Amilec, huyó siguiendo a David, a Keila descendió con él el efod en su mano. Este era el hijo del sacerdote que mataron todos los sacerdotes por haber ayudado a David. Bueno, ahí usted siga leyendo Samuel, que es impresionante. Versículo 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano. Oiga, que el rey, hablando que Dios había entregado a David en sus manos. Y el otro rey, que era conforme el corazón de Dios, pidiéndole a Dios la guianza para saber qué hacía, si ayudaba a sus hermanos. Y este otro, matar a su hermano, porque David era su hermano, ¿ya? Pero este comenzó a agarrar una tirria pensando que matando a David seguía él en el reino, cosa que ya le había quitado Dios, ¿verdad? Usted lo va a leer ahí desde el capítulo 15, primera de Samuel, capítulo 15. Bueno, seguimos acá en el 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila. Keila era una ciudad o un pueblo fortificado. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner en sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David a Jehová: Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y destruir la ciudad por mi causa.
Sabía David que si se quedaba en ese lugar, dos cosas iban a pasar. La primera, comienza a ver David que no quiere que el pueblo sufra por causa de Saúl, por causa de David. Entonces aquí hay un dilema. No quiere el rey David que, como quien dice, injustos paguen por pecadores, ¿verdad? Entonces sucede acá algo. En el versículo 10, y dijo David a Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. Fíjense que cómo está la situación. David consulta. Primero David va a salvar a Keila de los filisteos. Dios entrega en las manos de David y da la victoria. Matan a los filisteos. Keila no es sitiada ni invadida, ¿verdad? Sigue en territorio como pueblo de Dios. Pero sucede de que David pelea contra los filisteos y hace grandes proezas ahí. Pero dice Dios, pero David viene el Espíritu de Dios a David y hace que pregunte a Dios, ¿qué hago? ¿Me quedo acá? ¿Me van a entregar estos de Keila? Sí, te van a entregar. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. ¿Qué pasó acá? David llega a ayudar a los hermanos, a los de esta ciudad llamada Keila. Y David llega a ayudarlos. Por lógica, lo primero que se me viene a mi mente es que si alguien te ayuda, hay que ser agradecido. Pero ¿qué pasó con estos? Ellos sabían de que Saúl venía también tras de David. Y ellos ya habían manipulado, ¿cómo se dice? Bueno, sus pensamientos eran malos porque iban a entregar a David, aún David habiéndolos ayudado. Mire, esto es lo que pasa también mucho en las iglesias. Pero vamos a seguir acá. Pero mire, viene el versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl la nueva, y vino a Saúl la nueva, o sea, la información. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en los lugares fuertes, y habitaba en montes, en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Saúl lo andaba buscando como aguja de un pajar, mire, dándole vueltas a todo para poder matar a David. Pero dice que Dios no entregó a David en las manos de Saúl. Pero suceden muchas cosas que ahorita lo vamos a entender. Versículo 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Horeb, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Horeb, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas pues, no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Ya Jonatán había manifestado su deseo de que David fuera rey antes que él, porque Jonatán tenía que ser rey por herencia, ¿verdad? Porque David era su papá, Saúl era su papá, y entonces Jonatán tenía que, si moría Saúl, heredar el reino. Pero ya Jonatán entendió el plan de Dios y viene a darle la mano a David. Le dice, no, mi padre no te encontrará. Y ahora oiga el versículo 18. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Horeb, y Jonatán se volvió a su casa. Hicieron un pacto entre hermanos, ¿verdad?
Hicieron un pacto que el otro no quería la gloria de sí mismo, sino que dijo, Dios te ha ungido a ti, yo me quedo en segundo lugar, no hay problema. Mire qué bonito entre amor, entre hermanos, ¿verdad? 19. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Orés, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? O sea, vinieron, oiga lo que dijeron, del 19. Después subieron los de Zif para decir a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Orés, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Fíjese que acá es donde se cumple también lo que pasó. Esa gran aflicción, el rey David en el Salmo 34. Lo acabamos de leer antier, si no estoy mal, pero solo voy a leer un pasaje. 34. Perdón, era en el Salmo 42. Salmo 42, y dice en el versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. Oiga, mire, acá se podría decir que lo que estaba pasando David se recuerda también que vino y ayudó a Keila y ayudó a los hermanos que estaban en Zif para no ser invadidos por los filisteos. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Ellos querían entregar al rey David. Entonces David, sus lágrimas era su pan de día y de noche, al acordarse tantos bienes que le hacía él al pueblo de Israel. Mas sin embargo el pueblo se volteaba contra David. Ahora el 20. Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en las manos del rey. Ahora los de Zif y los de Keila querían entregar al rey David en manos de Saúl, y David acababa de pelear por ellos, los acababa de dar una victoria en la guerra, acababan de vencer a los filisteos. Pero más sin embargo la traición ahí estaba. ¿Cómo esta traición, cómo se puede ver? Como Caín, que era del maligno. ¿Y por qué causa le mató? Por envidia. Miren, así podríamos seguir viendo lo que ha estado pasando en esta situación. Ahora el 21. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Oiga, para Saúl, que se le haya añadido todo el pueblo en contra de David, Saúl se sentía regocijado y bendijo al pueblo. ¿Por qué razón? Porque tenían compasión de Saúl, como quien dice, no queremos que te quiten tu reino, queremos que tú sigas como rey de nosotros. 22. Y pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Oiga, cómo tenía el rey Saúl, cómo sabía cómo era el rey David, ¿verdad? Entonces viene acá en el 23, observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviere en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron así delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el desierto de Maón, en el Áraba, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David
y a su gente para capturarlos. Acá es donde yo quería llegar, hermanos, y acá nos vamos a pasar. Pero mire, a los salmos. Pero acá sucedió de que David era astuto, pero llegó un momento en que Dios permite que la astucia de David se le acabe porque él mismo está buscando un lugar para refugiarse. Pero lo que no sabe es que Saúl ya lo lleva corto porque tiene muchos informantes y ya sabe dónde está Saúl, dónde está David. Entonces Saúl se dirige directamente a cazar a David. ¿Por qué razón? Porque ya alrededor de David solo habían peñas, ya no había para dónde subir, ya no había para dónde escaparse, ya había que hacerle frente a la batalla y aún así hasta perder la vida. Pero oiga lo que pasó, Dios permite muchas cosas. Y oiga lo que pasó. Bueno, y le digo que Dios permite muchas cosas porque en el versículo 14, oiga lo que dice, voy a volver a leer. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Dios está detrás de todo. Dios está detrás de todo. Ahora, versículo 26. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero. A punto estaban de matar a David. A punto estaban de matar a David. Y David ya no encontraba solución. David ya humanamente ya no. David sabía que ya era su fin. Y ahora vamos a leer lo hermoso. Lo que pasa, hermanos, cuando confiamos en Dios. Si confiamos en Dios, Dios nos va a ayudar siempre. Oiga lo que dice. Entonces vino un mensajero a Saúl. Ya está a punto Saúl de poder matar a David porque David ya no tiene escapatoria. Pero viene Dios y mueve sus piezas. Mire, es impresionante, hermanos. Y no pensemos que todo es casualidad. Hay un Dios detrás de todas las cosas, que no se mueve ninguna hoja de ningún árbol, sino es la voluntad de Dios. Tenemos que tener esa confianza. Cualquier cosa que nos pase, sea buena o sea mala, Job así lo dijo, y lo dijo de esta manera. ¿Acaso solo hemos de recibir lo bueno y acaso no hemos de recibir también lo malo? También Jeremías lo explicó en Lamentaciones 3, del 25 hasta el 41, pero en el 37, si no estoy mal, Jeremías, Lamentaciones 3, escrito por Jeremías, dice en el 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Acaso de la boca de Jehová no sale lo bueno y lo malo? Sí, Él decide todo lo que va a pasar en este mundo. El diablo quiere apropiarse de muchas cosas, mas sin embargo, Dios es el que le da la salida a todo. Dios es el que manda, Dios es el que pone reyes, Dios es el que quita. Pero aquí sucede algo impresionante. Y viene en el versículo 26. Y Saúl iba en el 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Oiga lo que pasó. Ya estaba Saúl a punto de matar a David, su enemigo principal. Pero ahora sucede algo, que ya no sabe qué hacer Saúl. Porque ahora tiene para poder matar a David ahí, pero también tiene a los filisteos que se están queriendo meter en su reino. Entonces él no sabe ni qué hacer, pero toma lo más lógico, dejar a David por un lado y regresarse a ver lo que está pasando. Oiga, entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una erupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selah Ahama Lecot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Estas palabras que aquí dice que ahora
en el versículo 28, Selah, Amá o Jamá, no puedo leer porque yo no sé decir esto, pero lo que quiere decir, yo se lo puedo decir porque aquí abajo de la Biblia dice, esto es peña de las divisiones. Saúl tuvo que tomar una decisión, una división, o matar a David. Saúl tuvo que tomar una decisión, o matar a David o ir a defender su reino, porque los filisteos estaban atacando. Dios todo lo permite. Y ahora lo vamos a ver. Esto lo leímos en 1 Samuel, capítulo 23. Ahora vamos a leer Salmos 121. Salmo 121. Oiga lo que está escrito. Y donde se cumple todo, vuelvo a repetir, la aflicción que estaba pasando el rey David no son poemas lo que él escribe, son vivencias de lo que está pasando. Y oiga lo que pasó, Salmo 121, versículo 1 en adelante. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? David estaba acorralado, Saúl ya lo tenía listo para matarlo. Y estaba acorralado porque dice, alzaré los ojos a los montes. ¿Por qué dice a los montes? ¿Por qué razón? Porque David estaba, como quien dice, en un cañón o en una montaña y ya no había opción. Ya no había para seguir corriendo, ya no había. Habían obstáculos que a David ya lo tenían en salmuera. Saúl ya estaba a punto de matarlo. Pero ahora viene y ruega a David, dice, Señor, ayúdame. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ahí venía su socorro, un soldado a todo galope. ¡Pam, pam! Señor, desiste de lo que estás haciendo, nos están persiguiendo, nos van a matar. ¿Qué pasó? Los filisteos nos atacan. ¡Ah! Vámonos. No, hombre, pero si ahí tenemos a David, matémoslo de una vez. No, hombre, vamos a matar a los filisteos. Defendamos nuestro lugar. Ahí se cumplen esas palabras que David dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros tenemos que entender que no hay ninguna hoja que se vaya a caer si no es voluntad de Dios. Sea bueno lo que nos está pasando o sea malo. Ante Dios no hay nada malo. ¿Por qué razón? Porque todo lo que Dios hace es bueno. Malo para nuestra carne. Malo porque nosotros oramos y pedimos cosas, pero no podemos recibirlas porque oramos mal. Entonces, si nosotros estuviéramos pasando momentos difíciles, sepamos que Dios está en todo. Él gobierna sobre los hombres, Él gobierna sobre los reinos de los hombres. Él pone reyes, Él quita reyes. Por lo tanto, nosotros no tenemos, máxime por esa razón, ni siquiera deberíamos estar metidos en política, ¿verdad? Porque Dios es el que gobierna. Tenemos que entender que su iglesia nunca ha sido abandonada. Y acá lo dice David, alzaré mis ojos a los montes. Saúl ya estaba a tiro de piedra para matar a David. Ya no tenía escapatoria David. Mas sin embargo, David ruega a Dios. Si usted y yo rogamos a nuestro Dios, Él nos oye. Así lo leíamos ayer. Ayer leíamos, y este justo clamó a Jehová, y Dios lo libró de todos sus temores. Ahora sucede lo mismo. David está en una aflicción muy grande. David no sabe cómo afrontar esta situación, pero sabe que aquel que lo ha guardado, lo seguirá guardando. Este rey sabe que hay un Dios. Lo vamos a leer. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Su socorro, Dios, ¿qué es lo que hizo? Meneó las piezas, agarró a los filisteos, los metió allá. ¿Para qué? Para que Saúl decidiera por dónde atacar, si defender su reino o atacar a David. Y decidió Saúl ir a defender su reino. Y Dios, una vez más, protege a sus ungidos. Dios protege a todos aquellos que le queramos honrar. Dios nos guarda. Eso no quiere decir que lo que pasó David, escondiéndose en los desiertos, andando en las peñas, andando en las cuevas, en situaciones difíciles, pero ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios.
Dios no nos ha abandonado. La iglesia sigue caminando, la verdadera iglesia sigue. Muchas veces pensaron que se había perdido la iglesia. La iglesia no se ha perdido, la iglesia de Cristo no se ha perdido. Dios ha mantenido. Un día un profeta dijo, solo yo he quedado, porque a todos doblaron sus rodillas a Baal, Elías. ¿Y qué es lo que dijo Dios? No te lo creas tú, hombre, no, o sea, no creas que tú eres el único. Por ahí tengo 7,000 rodillas que no han doblado, no se han doblado ante Baal. Y Dios siempre pone ejemplos y pone hermanos que siempre han estado dispuestos. Sepa, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar de este tu horno de fuego. Pero si Él no nos libra, sepa, oh rey, que tampoco nos postraremos ante tu imagen. Oiga, ya estaba Sadrach, Mesach y Abednego manteniendo el nombre de Dios en alto. ¿Cómo no iba a descender Dios metido en un horno de fuego? Y lo calentaron 7 veces más. Y dice que los hombres que los empujaron a Sadrach, a Mesach y a Abednego, dice que eran hombres corpulentos. Y cuando ellos los empujaron, las llamas los abrazó y murieron en ese mismo momento. Mire, el calor era tan fuerte que los hombres que estaban afuera murieron. ¿Cuánto más iban a morir los que estaban adentro? Pero Dios honra a los que le honran. Dios es el que da todo, hermanos. Él quita la vida y Él la da. Por eso Job no tuvo ningún reparo en decir, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me presentaré, relacionado a sus riquezas. Pero relacionado a los hijos que perdió, él mismo dice, Dios ha dado y Dios ha quitado. Sea bendito el nombre de Dios. Y miren la tragedia que le pasó a este hombre en segundos o en minutos. Enterrar 10 hijos. Esto fue para que se le parara el corazón. Sin embargo, Dios le dio sabiduría y le dio de su espíritu, que aunque estaba en momentos difíciles, ¿acaso solo hemos de recibir lo bueno? ¿Acaso no también lo malo? Es que esto es impresionante. David ya está acorralado en Primera de Samuel, capítulo 23. Hay que leerlo, lo leímos, y David estaba acorralado. Primero, él había ayudado a Keila, esta ciudad, y Sib también lo entregaron ante el rey. Entonces David tenía muchos enemigos. No solo Saúl, el que lo quería matar, sino que los demás hacían trampa con tal de que lo encontraran. Pero Dios siempre lo guardó. No quiso entregarlo Dios en manos de Saúl. Y oiga lo que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ahí venía el socorro de Dios, de David. Un caballo, ven. ¿Qué pasó? Nos están invadiendo. ¿Quiénes? Los filisteos. Ya se metieron, ya hicieron un hoyo. Vámonos. No, hombre, pero matemos a David. No, hombre, eso no nos interesa ahorita. Vamos a defender nuestro lugar. Y Dios cumple su palabra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Cómo no va a estar agradecido David? ¿Cómo no va a ser como un hombre conforme el corazón de Jehová si su socorro viene de Jehová? Hay personas que su socorro viene de hombres o de lo que poseen. Su esperanza o su fe está en los bienes que poseen. Nosotros, nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios, porque así como Él da, así no la puede quitar. Lea usted también ahí mismo en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo de 6 en adelante. Dios da la vida y Él es el que la quita. Dios empobrece y Él es el que enriquece. Oiga, Dios hace cualquier cosa, hermanos. Conozcamos a Dios, quién es Dios, y pongámonos en sus manos. Sea cual sea el fin de nuestra propia historia, siempre va a tener algo muy importante, que para Dios es de gran estima la muerte de sus santos. Para Dios, mira, hermanos, hay fiesta en el cielo. Ya Pablo dice que ya no morimos, sino que solo dormimos.
En aquel día Él mismo nos va a enjugar toda lágrima, ya no va a haber muerte, ya no va a haber situaciones adversas, ya no va a haber sufrimiento. David aquí andaba sufriendo, era el ungido de Jehová. Samuel ya lo había ungido en lugar de Saúl, pero no le había llegado todavía el momento. Hay veces que en nuestra situación somos hijos de Dios, pero Dios quiere que nosotros pasemos momentos adversos, pero no porque Él sea un malo, sino para que nuestra fe se vaya formando. Sí, hermanos, para que nuestra fe se vaya formando y nuestra confianza esté cada día más puesta en Dios y no en los bienes que posee el hombre. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que guarda. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se va a dormir. Si te está pasando algo, no es porque el diablo fue más astuto. Es Dios el que te lo está mandando. Sea situación adversa. Por lógica, tenemos que entender algo. Unas cosas son por causa de nuestros pecados. Y la factura llega. ¿Vean? Si alguien anda en fornicación, pues la factura le va a llegar. Si alguien dice que es hermano y anda emborrachándose, la factura le va a llegar. Pero no diga que es porque Dios le mandó una prueba. No. Pero si Dios nos mandara, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios como debe de ser, Dios no se va a dormir. El que te guarda no se dormirá. ¿Qué quiere decir? Que si viene algo adverso, Dios fue el que lo permitió. Nuestro Señor Jesucristo relata su necesidad ante Dios y le pide que si es posible pasar de Él esta copa. Mas sin embargo dice que Dios no le contestó. Y no le contestó y si le hubiera contestado en pocas palabras al entendido con señas. No, tienes que pasar, tienes que beberte esa copa. Y está escrito en Isaías 53, versículos 10, 11 y 12, que Dios mismo quiso quebrantarlo. Dios quiso quebrantar a su Hijo. Es Dios el que lo hace. Por eso, mire este otro pasaje, es impresionante. Mire este otro pasaje. Primera de Pedro, si no estoy mal. O Primera de Pedro 4. 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo va a salvarse con una gran dificultad, como gato pasa arriba. Pero acá hay algo impresionante. Oiga lo que dice en el 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Es que si nosotros estamos padeciendo por algo, pero no es casualidad, tampoco si no es por nuestros pecados, sino que es por la voluntad de Dios, estemos tranquilos. Sí, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sí, hermanos, si estamos padeciendo por causa de Dios, porque Dios así lo determinó, Él todo lo tiene en sus manos, Él todo lo tiene en control. ¿Quién quita que los padecimientos suyos o míos sirvan para otras personas? Sí, nos vieron un día derrotados, nos vieron haciendo lo malo, nos vieron metidos en drogas, en todo lo malo. También nos vieron llorando la muerte de nuestros hijos. Sí, pero tal vez sirvió para ahora, para poder que la gente diga, este es aquel que estaba tirado. Sí, ese mismo es. No lo puedo creer. Bien, Dios lo está levantando. Porque Dios no apaga el pábilo que humea. Si tenemos una necesidad por Dios, tarde o temprano viene Dios y nos saca del muladar, nos saca del lodo cenagoso, nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Pero dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Es que no es la voluntad del diablo, ni la voluntad de sus vecinos. No, es la voluntad de Dios. Y si alguno padece según la voluntad de Dios, encomienden su alma. Encomienden sus almas al Creador. Otro,
Hablé de Isaías 53, y se va a ver usted que todo se cumple. Isaías 53, versículo 10. Con todo, primero está hablando de que él fue como oveja, llevaba matadero, lo puede leer, Isaías 53, habla de la crucifixión de Cristo. Pero lo impresionante acá, lo que más resalto yo es esto: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, hermanos. Es Dios el que quebranta, es Dios el que tiene el control. Solo hagamos el bien. Si dice, y lo dicen en Mateo, pero vamos a leerlo en Mateo. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Dios quiso quebrantar a nuestro Señor Jesucristo. No fue Herodes, no fue Pilato, no fue el Caifás, no fue nadie. Dios mismo trazó ese plan antes de la fundación del mundo. Estaba escrito y se cumplió. Así es, ¿verdad? Entonces, ahora mire lo que dice Mateo. Mateo 5:11, 5:11, Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados son. Si están sufriendo, siéntanse dichosos. Sí, el problema es cuando alguien solo ríe y no llora. Porque dice que hay de ellos los que ahora ríen, porque en aquel día llorarán. Si usted ya está siendo parte de estas lágrimas en Cristo, siéntase dichoso. Oiga lo que dice el 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sigamos con el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? David estaba pasando momentos difíciles. Y mire, tan difíciles que el mismo Hebreos menciona algo. Dice, Hebreos 11:36, otros experimentaron vituperios y azotes. Oiga, ¿cómo somos los cristianos, los verdaderos hijos de Dios? No vamos a reinar en este mundo. Los verdaderos hijos de Dios vamos a ser vituperados por causa de Cristo. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Sí, a unos los metieron presos, a otros los mataron, a otros los azotaron. Mire, sucedió un montón de cosas y sucederá y seguirán sucediendo. Que Dios no oye, sí oye, pero todo lo tiene bajo control. ¿Por qué? Porque muchas veces la situación adversa tuya o mía pueden alumbrar a alguien más. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, oiga, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Cómo andaba David? Pobre, angustiado, maltratado y perseguido. Andaba, mire, y aquí prácticamente no dice David, pero acabamos de leer 1 Samuel 23 que andaba huyendo por las peñas, por los desiertos, por las cuevas. Y oiga lo que dice: anduvieron pobres, angustiados y maltratados, el 38, de los cuales el mundo no era digno. ¿Y cómo andaban ellos? Errando por los desiertos. No dice David, pero como que si de David estuviera diciendo. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Habían cuevas y ahí andaban, hermanos, no andaban en opulencia. Es que el rey David, pero para ser rey también llevó un precio. Para ser hijo también tienes que pagar un precio. Dice la palabra de Dios que si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Cristo. Si morimos con Él,
también viviremos con Él. No se escapa un verdadero hijo de Dios de la situación adversa, no. Si tú ya estás reinando en este mundo, te tengo malas noticias. No vas a encontrar reino ahí arriba. Ya tu reino se te ha dado acá. Te espera una condenación. Prefiere. Acá lo dice, tal vez el lunes, si Dios me permite, podríamos leerlo, pero usted puede leerlo. Siempre Hebreos 11. Dice que Moisés, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Oiga lo que prefirió Moisés: ser vituperado, ser azotado, ser maltratado con el verdadero pueblo de Dios, antes de gozar este mundo, estos deleites temporales. Antes de eso, lea todo, lea la Biblia, hermanos, leamos la Biblia, llenémonos de ella, de la palabra. Ahora sigo en el 11:38. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, aunque eran hijos de Dios, está diciendo, mediante la fe no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque lo prometido está ahí arriba. Acá no hay nada. Bueno, sigo con el Salmo 121. O ya se me acabó el tiempo. Ya se acabó, hermanos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no va a dar Dios. Si hemos confiado en Él, Él nos va a guardar, hermanos. Pase lo que pase, Él nos va a guardar. Porque en nuestro corazón Él ya va a poner un espíritu de rehusar el pecado. Cuando medio queremos visitar lo malo, ya viene Dios y nos pone tristes. Sí, se embarga nuestro corazón y nuestra alma de una situación que le hemos fallado a Dios. Ya no podemos caminar, hermanos. Por eso Él dice, no dará tu pie al resbaladero. No porque te esté diciendo, no, mi hijo, por favor. No, Él ha puesto un espíritu que nos redarguye. Él ha puesto un espíritu que nos redarguye y de repente ya miramos el resbaladero y nos dice, momento, si te vas ahí, pierdes. Entonces ya ahí está un alto, es su Espíritu Santo. Para eso sirve su Espíritu en nosotros, para que nos dé esa fortaleza y esa guianza y nos lleve a las Escrituras y las Escrituras a Cristo y Cristo al Padre. No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Oiga lo que dice. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Solo que nosotros somos la nueva Jerusalén, la Jerusalén espiritual. No se va a dormir, Dios no se ha dormido. Allá hacía juicios, se hacía un montón de cosas. Acá está esperando, está siendo paciente con todos para que todos procedamos al arrepentimiento, pero no se dormirá. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No, hermanos, no. Nuestro Dios nos va a guardar. Él es nuestra sombra. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Confía en Él. Confiemos en Jehová. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Confiemos en nuestro Dios, en nuestro Salvador. Y Él nos va a librar de la hora de la prueba que ha de venir a este mundo. Pero no solo eso, Él nos va a dar la corona ahí arriba. Él nos va a decir, entrad benditos de mi Padre. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Por lógica, no estoy diciendo que no nos vayan a venir situaciones adversas. Pero Dios nos guarda, Dios nos libra, Dios nos hace entender, Dios no ha permitido que nuestra vida sea destruida, aunque ya la mereceríamos. Ya, nosotros merecemos lo mismo que dice Lamentaciones 3, 38 en adelante, 41. ¿Por qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre en su pecado.
volvámonos a Jehová. En el 25, Lamentaciones 3:25, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, aunque hayamos enterrado hijos, nunca han decaído sus misericordias, aunque nuestro hogar se haya roto, nunca han decaído sus misericordias, aunque hemos pasado momentos de aflicciones, nunca hemos visto o nunca hemos sido desamparados. Siempre hay un Dios confortándonos allá adentro. Échale ganas. Ya pronto está la venida de tu Salvador, o ya muy pronto te presentarás ante Dios. Sí, hermanos, porque si vienen enfermedades, ¿para qué vamos a andar ahí loqueando, buscando? Ay, es que no me quiero morir. Cuando el apóstol Pablo dice que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Bueno, este es otro tema. Pero termino. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Eso es lo que Él va a guardar. De todo mal, nuestra alma. No que no nos vayan a venir situaciones adversas. Porque alguien podría decir, pero ¿por qué dice la Biblia que Dios nos va a guardar? Y yo tuve que enterrar hijos. ¿Saben cuántos hijos he enterrado yo? 5 hijos. Ahora la pregunta, o sea que Dios no me guardó. Bien, Él ha prometido guardar nuestra alma. Él está prometiendo darnos salvación a nuestra alma, no a nuestra carne. Y aparte de eso está establecido que todos tenemos un día de nacidos y un día de muerte y nada, y todos vamos a pasar por ahí. Dios no es malo, es un proceso. ¿Ya se imagina que nadie tuviera que morir? Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, no tu cuerpo, tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él guardará. Sí, pero ¿y por qué me pasó lo malo? Bueno, pero tu alma la tiene en sus manos Él. Es que lo malo, como a Job, le pasó lo malo a Job, porque Dios quería que Job cayera a tierra y muriera a su creencia que solo él era justo. Y llegó el momento cuando él mismo dijo, de oídas te había oído, yo hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces nosotros hablamos lo que no entendemos, pero Dios tiene propósitos. Nosotros podemos poner a preguntar y decir, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué se destruyó mi hogar? Él tiene propósitos. Él tiene propósitos. Él puede restaurar cualquier cosa. Él puede comenzar cualquier cosa si Él así lo desea. Pero los propósitos de Dios se van a cumplir, quieras tú o no quieras. Confiemos en el Creador de la vida. Confiemos en aquel que nos hizo y no en nosotros mismos. Sí, hermanos, confiemos en Dios. Entreguémosle nuestra voluntad a nuestro Señor Jesucristo para que le podamos honrar y glorificar. Esta es una alabanza que también cantábamos nosotros en la iglesia donde yo asistía. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.
No soy cantautor, ni cantante, perdón, pero esto ya he perdido la letra porque hace mucho tiempo que ya no las oigo. Pero que Dios bendiga nuestras vidas, hermanos. Cantemos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios, gocémonos en la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea nuestra fortaleza, nuestra esperanza, porque así como David clamó a Dios y dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque David estaba ya angustiado que lo iban a matar. Y después cuando mira el jinete corriendo, ya estaba cercado David. ¿Qué pasó? Los filisteos nos atacan. Dejemos a David. No, hombre, matémoslo. No, dejémoslo. Ahí vino el socorro de Jehová. Sí, hermanos, no estamos esperando que venga alguien en una nave a querer llevarnos. No, miremos todas las cosas, abramos nuestros ojos. Sí, muchas veces tal vez una piedra nos hace caer, tal vez nos pudo haber librado de un accidente más adelante. Sí, tal vez algo pasó y se nos olvidó algo y regresamos. Tal vez Dios nos libró. O tal vez la teníamos que pagar y pues nos regresamos a pagarla, ¿no? Cualquier cosa, pero todo está en manos de un Dios vivo y verdadero. Jehová es su nombre. O Jesucristo es nuestro Dios. Es el Salvador, el gran yo soy. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Tu alma. Dios está interesado en nuestras almas. Busquémosle con todo nuestro corazón. Que el nombre de Dios sea glorificado. Que Dios bendiga nuestras vidas. Si Dios permite, lunes o martes, pues por acá vamos a estar. Los invito siempre a que leamos la Biblia. Y si me quieren acompañar más adelante, los demás en vivos que Dios me permita, porque va a ser hasta donde Dios permita. Y si Él quiere, y si Él me lo permite, vamos a seguir compartiendo su palabra, hermanos. Compartiendo con ustedes, es un gran gusto. Un fuerte abrazo a todos y que la palabra de Dios siga corriendo. Ayúdame a compartirla. Si tú crees que esto es verdad, si esto es bíblico, si estos mensajes te edifican, comparte conmigo. Ayúdame a compartir la palabra de Dios. Acá yo no digo mi nombre. Acá yo no quiero ser pastor de nadie. Acá yo no soy líder de nadie. Acá yo no soy fulano de tal o mengano o sutano o quiero traerlos a una iglesia. No. Acá lo único que queremos es honrar y glorificar el nombre de Dios. Que el nombre de Cristo sea exaltado. Es lo único que quiero. Que la palabra de Dios sea glorificada en medio de su pueblo. Fuerte abrazo para todos mis hermanos.